Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial. El tutorial del día de hoy tiene como fin introducir un poco al tema del software RSLogic 5000, topando algunos temas básicos del manejo de su interfaz. Está realizado para la asignatura de redes industriales. Mi nombre es Juan Carlos Nieto, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y soy quien les guiará a través de la presente guía. Pues bien, dentro del temario se encuentran los objetivos. Hablaré sobre qué es el RSLogic 5000, el software como tal. Mencionaremos la configuración básica para poner en marcha el software. Hablaré también sobre el manejo básico de la interfaz del mismo. Haré un ejemplo muy básico, elemental, de cómo colocar los componentes como bobinas, contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, dentro del software como tal, para poder simular un proceso y de esta manera entender mejor la interfaz y cómo se maneja el programa en sí. Finalmente, realizaremos algunas conclusiones en base a lo estudiado. Pues bien, como objetivos me he planteado los siguientes. Número uno, entender la funcionalidad básica del software a tratar, que en este caso es el RSLogic 5000, como ya se explicó anteriormente. Número 2, aprender a configurar el software y sus complementos para poder inicializar el mismo. Caso contrario, se producirán algunos errores. Número 3, aprender el manejo elemental de la interfaz del software y familiarizarse con sus elementos. Vamos a abrir el software y ver qué elementos contienen los menús de opciones, de configuración, para tener una guía un poco más clara de por dónde empezar y cómo inicializar nuestro proceso de, de simulado, bueno, más que simulado, de realizar el código para poder una vez hacerlo el link con el programa. Número 4, realizar un ejemplo demostrativo que permita enlazar todos los elementos básicos que presenta el software de simulación. Justamente esto es para entender ya cómo funciona globalmente todo el software RSLogic 5000 y sus complementos. Pues bien, ¿qué es RSLogic 5000? Bueno, como ya se vio anteriormente, el RSLogic 5000 es un software destinado a la creación de los programas del autómata o del PLC en un lenguaje de esquema de contactos o también llamada lógica de escalera o ladder, el muy conocido por muchos para la programación de PLCs. El número 2 incluye un editor de ladder, que es el RSLogic 5000, y un verificador de proyectos. Se puede crear una lista de errores entre varias opciones, como ya veremos. Este producto es netamente utilizado para funcionar dentro de los sistemas operativos Windows. Corre bastante bien en la plataforma XP de 32 bits. Pues bien, vamos a ver un poco la configuración del software como tal. Para ello me permito mostrarles una demostración en una máquina virtual que corre justamente en la plataforma XP. Pues bien, para poder correr el programa como tal, debemos tener instalado dos partes. La una va a ser el software RC Linux Classic, en donde vamos a poder realizar la configuración del dispositivo a conectarse. Por ejemplo, en el caso de estar en un laboratorio, tenemos que tomar en cuenta qué PLC es el que estamos utilizando, las características del mismo, y en base a ello vamos a realizar la configuración dentro de este programa para posteriormente realizar la conexión con el RC Links, este programa de acá, que nos permite realizar el código en lenguaje ladder para posteriormente cargarlo al PLC y poder comprobar el funcionamiento de todo nuestro sistema en base a lo programado. Pues bien, empezando por el RC Links, una vez abierto, esta es la pantalla que se nos va a mostrar. Y lo que debemos hacer en este caso es, bueno, tenemos algunas opciones. Podemos abrir un proyecto previamente ya creado, en alguna configuración que nosotros hayamos determinado. Por ejemplo, en el caso de que se trabaje con un mismo PLC constantemente, entonces podemos realizar una configuración predeterminada, grabarla y simplemente cargarla en este caso. Ya que no tenemos ninguna previamente escogida, bueno, justamente lo que vamos a hacer acá
tenemos algunas opciones. En el RCHU vamos a ver justamente cómo está nuestra conexión. En este caso, previamente ya está creado un workstation o una estación de trabajo en la que se va a simular un proceso, el trabajo de un PLC. En el caso de no querer esto, bueno, aquí podemos ver las propiedades. En caso de haber algún PLC conectado a nuestro computador, aparecerá en esta lista dentro de la red de conexiones, aparecerá el PLC y también su nombre y podremos ver su estatus de conexión. En caso de haber una X sobre el dispositivo, pues esto nos indica que el PLC no está conectado a nuestro computador o que la configuración de conexión no fue realizada correctamente. Bueno, dentro de la parte de configuración dentro del menú tenemos la parte de configuración de los drivers, en donde justamente podemos agregar un nuevo dispositivo a nuestro programa. En este caso podemos ver que se está corriendo ya uno. En caso de no querer, podemos poner stop, nos indica que se va a detener el proceso o podemos eliminarlo. Bueno, en este caso me genera un error porque también ya he realizado la conexión directa con el RC Logix y no puedo tenerlo en este momento. En caso de desear crear un nuevo dispositivo, lo que debemos hacer es en esta lista en donde nos dice Available Driver Types, debemos seleccionar el tipo de dispositivo que queremos conectar a nuestro computador. En este caso se nos despliega alguna lista de dispositivos. En el caso de ser un emulador, como es este caso, podemos utilizar el emulador, esta opción que nos dice el emulador driver. Bueno, con esto también hay que tener mucho cuidado porque si elegimos el dispositivo no adecuado, es lo que les hablé anteriormente, se va a producir un error y la conexión no va a poder realizarse de manera correcta. Entonces, en el caso de tener un PLC conectado a nuestro dispositivo, la opción que normalmente se elige es la que se muestra aquí, la RS232 de F1 Devices. Pues es una comunicación una comunicación RS232. En caso de ser una comunicación totalmente diferente, por ejemplo con un módulo Ethernet, podemos elegir las que se muestran a continuación. Entonces, una vez elegido por ejemplo, en este caso, en caso de elegir esto, yo selecciono el tipo de dispositivo conectado, coloco Add New y aquí le puedo dar un nombre a nuestro driver, a nuestro dispositivo. Entonces puedo darle cualquier nombre, PLC1, y automáticamente nos despliega un nuevo menú en donde podemos configurar ya la comunicación como tal. En este momento podemos, dentro de este menú, en esta lista de opciones, se nos despliega el tipo, el tipo de puerto al que vamos a conectar, el número de puerto en realidad al que vamos a conectar nuestro dispositivo. COM1, COM2, COM3, depende de la máquina que estemos utilizando. Y aquí, de igual forma, hay que tener mucho cuidado con con el número de puerto al que estamos configurando. Por ejemplo, si es que elegimos el COM1 y nuestro dispositivo está conectado en el COM2, vamos a generar un error, pues la comunicación no se va a realizar de manera correcta. Para cerciorarnos, lo que podemos hacer es ir a inicio. En la opción Mi PC podemos dar administrador de dispositivos con un clic derecho. Entonces aquí se abre esta pantalla en donde vamos a ver los dispositivos conectados y funcionales de nuestra tarjeta madre. Por ejemplo, en este caso vamos a ver los puertos. Esto es lo que nos interesa. Entonces damos clic en más, se nos despliega la lista de opciones y vemos que nuestro computador, en este caso la máquina virtual que estoy corriendo, únicamente dispone de dos puertos, el COM1, COM2 y el puerto de impresora. Pues bien, al momento de conectar un PLC se nos va a marcar, entonces podemos saber específicamente en qué puerto estamos conectando nuestro dispositivo. Una vez cerciorado esto, ya sea el COM1 o el COM2,
con seguridad podemos elegir entre esta lista de opciones el puerto en el que estamos conectando nuestro dispositivo. Existe la opción de autoconfigurar. Sin embargo, debido a que estamos corriendo esta simulación dentro de una máquina virtual, es común que se generen errores al tratar de configurar los puertos. Entonces, de una forma segura, pueden irse a la opción que les estaba mostrando anteriormente, el ir a inicio, clic derecho sobre mi PC y nos vamos al administrador de dispositivos. Pues bien, aquí se va a mostrar el tipo de PLC o dispositivo que queremos configurar, que queremos conectar. Bueno, básicamente estos son los baudios, el, el- el rango de baudios de la velocidad de conexión, más claro, que nos permite nuestro PLC o nuestro cable con el que estemos realizando la conexión. Damos el número de estación, podemos empezar por 0 y continuar 0, 1, 2, 3. Bueno, estas son configuraciones por default que normalmente se las deja. O simplemente podemos dar un clic en autoconfigurar y en base al dispositivo que esté conectado a nuestro computador se va a realizar la autoconfiguración del mismo, indicándonos la velocidad de conexión, las prioridades, los bits, el protocolo. Bueno, una vez realizado esto, podemos hacer clic en cerrar y esto va a estar corriendo en la parte de atrás de nuestro sistema operativo. No hay problema de que lo cerremos, podemos ver acá en la barra de tareas donde nos indica que está corriendo el programa. Ahora, una vez abierto el programa, el RC Links, perdón, el RC Logics, bueno, vamos a tener algunas opciones. Justamente Rockwell Automation, la empresa que desarrolla el software, ha colocado algo que me parece bastante útil, una pestaña que tiene el nombre de Start Page. Si ustedes hacen clic, bueno, normalmente cuando abren por primera vez el software va a aparecer esta pantalla. Es una pantalla bastante útil en la cual encontramos algunas opciones de ayuda. Por ejemplo, este es un menú en donde podemos justamente seleccionar algunas opciones. Tenemos la opción de abrir proyecto. En el caso de tener algún proyecto previamente realizado, podemos seleccionarlo o podemos crear un nuevo proyecto. La opción de crear un nuevo proyecto puede ser realizada a través de este Start Page que les menciono, haciendo clic en New Project, o podemos ir al menú, a la barra de herramientas, File, New. También podemos abrir un nuevo proyecto o con los accesos rápidos la tecla Control N. Entonces también podemos desplegar, o a su vez también, si ustedes se fijan, tenemos acá un símbolo en donde nos indica que podemos crear un nuevo proyecto también. Justamente lo interesante de esto es que se nos despliega una nueva pantalla en donde vamos a seleccionar nuevamente el tipo de dispositivo que estamos conectando. Por default nos sale el emulador 5000, que es el que ya configuramos. Tenemos la versión 17, siempre hay que seleccionar la versión con la que estamos trabajando, caso contrario se va a producir un error. Eh, Damos un nombre al proyecto que vamos a usar, por ejemplo, proyecto ejemplo, podemos poner proyecto ejemplo. Damos una breve descripción, siempre es importante dar una descripción del proyecto que vamos a trabajar, justamente para saber de qué se trata y qué es lo que hace. Bueno, estos son básicamente los tipos el tipo de chasis. Esto ya viene por default la configuración. Podemos inclusive seleccionar el archivo, o en el directorio al que vamos a grabar nuestro proyecto. Si hemos creado una carpeta aparte, podemos seleccionar esto, le damos en OK y lo que se va a abrir es justamente una pantalla nueva, en donde, como vamos a ver, esperamos a que se cree el nuevo proyecto y como vamos a ver a continuación, bueno, me dice que ya tengo creado un nuevo proyecto. Entonces, bueno, justamente esta es la pantalla de visualización que se nos abre al momento de crear el nuevo proyecto. Tenemos en la parte izquierda un menú en el que se nos va a desplegar algunas cosas interesantes, como por ejemplo, bueno, acá
dentro de la carpeta proyecto ejemplo, que es el que acabo de crear, vamos a poder visualizar los tags que hemos creado. Entre algunas opciones podemos navegar con con las teclas de arriba a abajo, o a su vez si queremos irnos directamente hacia el fondo podemos utilizar la tecla End de nuestro teclado o la tecla Home para volver al inicio. Entonces nos movemos justamente a la parte en donde dice Main Program, damos clic en la parte del más, doble clic en donde dice Main Routine y se nos despliega la pantalla en blanco de nuestro programa. No hemos creado nada por el momento, entonces justamente lo que se nos despliega acá es la pantalla de programación en donde vamos a iniciar nuestro código ladder. Bueno, acá en esta parte de acá arriba encontramos algunas opciones. Por ejemplo, este primero nos sirve para añadir más líneas a nuestro programa. Como vemos, si yo doy clic acá, se nos van a crear más líneas y se nos van a enumerar 1, 2, 3, 4. Para borrarla selecciono Delete, Delete. Bueno, estos son los contactores que nos permite, los contactos que nos permite agregar el programa en caso de ser normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Qué hago? Selecciono y lo arrastro hacia la línea. Como vemos, aparece un punto verde, el mismo que nos va a indicar que es en donde podemos soltar el mouse. He colocado un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, y si deseamos colocar una bobina, por ejemplo, simplemente seleccionamos y la arrastramos hacia el punto verde. Automáticamente se nos crea la bobina al lado derecho de nuestra línea de programación. Si queremos realizar un enclavamiento, por ejemplo, tenemos esta opción. Lo que debemos hacer, podemos de hecho mover justamente los contactos, y bueno, en este caso se me creó, por ejemplo, si queremos realizar el enclavamiento de la bobina, lo que hacemos es arrastrar justamente a los puntos verdes que se nos crean y tenemos un esquema de enclavamiento. Por ejemplo, esta línea, al estar de más, podemos borrarla y tenemos justamente eso. Ahora, dentro de este menú, como podemos ver, tenemos algunas opciones: New, Open, Close. Podemos grabar las opciones típicas de un programa en realidad dentro del menú File. Dentro de comunicaciones podemos determinar, podemos comprobar la conexión que se está realizando, la misma que ya determinamos dentro del RSLogix. Dentro de Tools tenemos algunas otras opciones. Podemos insertar complementos, podemos exportar los tags y que se estén realizando. Por ejemplo, bueno, en caso de ya tener la comunicación realizada con el PLC, lo que se hace es, bueno, primero tendremos que dar clic dentro del menú de comunicaciones. Vamos a la parte de Go Online, que nos permite realizar una conexión directa, comunicarnos directamente con nuestro PLC. Posterior a ello, cargamos el programa que hemos creado y justamente, bueno, el upload lo que nos permite realizar es cargar el programa que está grabado en el PLC hacia nuestra interfaz del RSLogix para poder modificarlo. Una vez modificado, damos clic en Download y esto se nos comunica directamente a nuestro PLC. Ahora bien, pues eso dentro de la configuración como tal. Hemos visto también el manejo de la interfaz, un manejo básico, donde están los menús, cómo realizar la configuración, cómo verificar dentro del RSLogix cómo se está realizando la comunicación con el PLC, si este está conectado o no. Bueno, el ejemplo demostrativo es bastante sencillo, es justamente el tratar de ver cómo se puede justamente crear los contactos, las bobinas, las salidas dentro del lenguaje ladder y cómo cargarlos al PLC en caso de estar realizando una conexión directa. Dentro del manejo de la interfaz, pues hay algunas teclas bastante útiles en realidad. Por ejemplo,
Si utilizamos Control O podemos abrir un programa nuevo. Son teclas de acceso rápido en caso de no disponer de un mouse, por ejemplo, o de querer ya programar de manera mucho más rápida. Podemos, por ejemplo, usar la tecla Alt, y si ustedes se fijan en el menú de herramientas arriba tenemos File, Edit, View, Search. Cada una en su primera letra, en su primera inicial, tiene subrayado. Esto quiere decir que al momento de aplastar la tecla Alt, nosotros podemos justamente aplastar, por ejemplo, si quiero abrir Edit, puedo aplastar Alt y E y se nos abre el menú de opciones dentro de la opción Edit. Y con las flechas podemos justamente elegir movernos dentro de este menú. En caso de querer moverme hacia la izquierda, puedo presionar las teclas de izquierda o derecha. Con Escape salgo. Nuevamente, si quiero entrar al menú de comunicaciones, puedo presionar la tecla Alt, C, y ingresamos directamente a la parte de comunicaciones. Esto como accesos rápidos para movernos dentro de la interfaz. Entonces, bueno, también dentro de la programación ladder tenemos algunas otras opciones, por ejemplo, la parte de una bobina tipo latch o unlatch. Tenemos el manejo de alarmas, los bits, manejo de bits, los timers o contadores. Por ejemplo, en caso de querer añadir un timer, simplemente seleccionamos, arrastramos y damos una configuración dentro del mismo. Tenemos contadores on o off, delay. Y como vemos acá, si pasamos el mouse sobre la opción, tenemos un pequeño gráfico del mismo. Y se nos despliega dentro de este submenú los diferentes tipos de elementos que podemos agregar a nuestro sistema. Esto es, como ya vimos, un branch quiere decir una rama que se puede agregar, y dentro de esta rama podemos agregar, por ejemplo, unos nuevos contactos en caso de realizar enclavamientos o conexiones en paralelo. Eso básicamente dentro del manejo de la interfaz como tal, como hemos visto, los submenús que nos permiten movilizarnos dentro de los programas, el tipo de comunicación que se está realizando, también la podemos verificar acá. En caso de no haber una conexión, go online, upload para cargar el programa que está en el PLC y poder modificarlo dentro de la interfaz de RCLogix. Download, que nos permite trasladar el código que tenemos en RCLogix a nuestro PLC. Podemos revisar las conexiones dentro del RCLinks, que es el que nos permite realizar la comunicación directa con el PLC. Pues bien, eso básicamente dentro del manejo de la interfaz y las demostraciones de cómo manejar la parte de la codificación ladder. Ahora, como conclusiones, pues bien, se consiguió entender la funcionalidad básica del software RSLogix, que es un software que nos permite realizar el código ladder del programa en sí para darle solución a nuestra planta, a nuestro sistema, y después cargarlo a nuestro modelo físico, que en este caso va a ser el PLC. Hemos visto también mediante una demostración la configuración básica del software y sus complementos. En este caso, primero configurar partiendo del RCLinks. Vamos a determinar, como se vio en la demostración, cómo realizar la configuración del dispositivo que vamos a conectar. Una vez realizado esto de manera correcta y en el puerto de conexión que se esté conectando el dispositivo, podemos pasar a inicializar el RCLogix, crear un nuevo proyecto e iniciar con nuestro código ladder. Se demostró el manejo básico de interfaz del software, asimismo de los elementos que la componen, por ejemplo, cómo añadir un timer, cómo añadir un contador. Por ejemplo, también se indicó cómo realizar una conexión en paralelo con los branches o ramas, cómo introducir un contador un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. Cosas básicas que nos van a permitir realizar nuestro código ladder y posteriormente pasarlo al PLC. Mediante un corto ejemplo se mostró la funcionalidad del software, así como también la manera de lanzar sus componentes. En este caso, la configuración de RCLinks
enlazado con la parte del RSLogix para posteriormente comunicarnos con el PLC. Pues bien, esto no era un tutorial de código ladder, simplemente es un tutorial de cómo realizar la configuración de este software para poder realizar la comunicación con el PLC. Y bueno, adicional a ello, mencioné algunas cosas interesantes del manejo de la interfaz, así como también la forma de ir añadiendo los componentes dentro de la pantalla para realizar el código ladder y tener una idea más clara de cómo se está manejando nuestro programa y posteriormente poder correrlo en el PLC. Pues bien, eso es todo por el día de hoy. Doy gracias a su atención. Espero haya sido de aporte en cierto modo para su conocimiento y para su modo de aprendizaje. Muchas gracias.